¿Cómo están? El biohuerto. Vamos a explicar lo que es un biohuerto, de qué manera en esta pandemia nos ha afectado bastante, porque es un proyecto que se hace en las escuelas, sobre todo, pero no es un pretexto para no implementarlo en las casas, ¿cierto? En nuestro jardín, etcétera. La idea es, digamos, de biohuerto es cultivar plantas. Vamos a ver un proceso en el cual el biohuerto tiene sus procesos, en qué consiste, sus ventajas y sus desventajas. Bien, ¿qué es un biohuerto entonces? Bio, la palabra bio significa vida, ¿cierto? Vida. Y huerto significa más o menos jardín, ¿no es cierto? Cultivar, ¿no? El biohuerto es el cultivo de seres vivos, en especial las plantas. Y este biohuerto digamos, es una acción pedagógica, es un proyecto en el cual se involucra a toda una institución educativa, ¿no? Un grupo de alumnos en las cuales su objetivo es sembrar plantas, cultivar plantas alimenticias, ¿no? Generar en el alumno muchas cosas, ¿no? Que hoy día vamos a ver. Ese es un biohuerto, ¿no? A lo largo de un tiempo, en un lugar adecuado. Para esto, para implementar el biohuerto, se requiere algunos pasos importantes, ¿no? Que tienen que cumplirse. Vamos a ver cuáles son esos pasos. En primer lugar, vamos a ver la organización. Como es un proyecto educativo, es un proyecto de acción pedagógica, tiene que organizarse. La organización requiere elaborar un plan de trabajo, elaborar un organigrama de trabajo, de secuencia, de adquisición de materiales, de escoger un lugar, de formar un equipo con los alumnos y también otras áreas de profesores, ¿cierto? Y también que esté involucrado todo el colegio, ¿no? Es decir, organizar el proyecto significa, no solamente papeles, sino hacer un cronograma de trabajo, ¿cierto? Que se pueda cumplir de manera, real. O sea, no en el proyecto poner cosas que no se van a cumplir, sino cosas que se van a cumplir, ¿no? Ya sea, pequeñas, medianas o grandes. Depende, del área de trabajo que se va a implementar. Muy bien, entonces eso significa la organización, ¿no? Es básicamente organizar, ¿no? Además, tenemos ahora los objetivos. ¿Para qué se hace el biohuerto? ¿Cuál es el objetivo principal? Y ya tenemos varios objetivos, ¿no? Varios objetivos. Uno de ellos es el cultivo de plantas, de hortalizas, ¿no? Plantas de diferentes formas. Hay hortalizas, hay tubérculos, hay frutas, ¿cierto? Plantas medicinales, etcétera, ¿no? O sea, hay una variedad. Pero este cultivo, tiene que ser un periodo breve, ¿cierto? Que se pueda lograr. Además, tenemos que planificar los recursos. El uso de recursos es importante, ¿no? Determinar el uso de los recursos y también, implementarlo y asegurar los recursos. O sea, requiere toda una planificación de lograr que esos recursos tengan alcance de las manos del proyecto, ¿no? De los estudiantes y del equipo. Asimismo, tenemos que otro de los objetivos es formar hábitos en los estudiantes y en el personal. Hábitos de solidaridad, hábitos de cuidado, ¿cierto? Hábitos de organización, ¿cierto? Del proyecto. O sea, esos hábitos se adquieren con la práctica, ¿no? Con la práctica de poder valorar las plantas, ¿cierto? Valorar el terreno, valorar el medio ambiente. Esos hábitos se consiguen gracias a la práctica del biohuerto, ¿no? Dando la importancia de que estamos trabajando con seres vivos que son las plantas. Muy bien. Y como digo, producir plantas, ¿no? Plantas de diversas variedades, ¿no? Ese también es otro de los objetivos, ¿no? Alimenticias, no solamente alimenticias, sino también de otro tipo también, pues también ornamentales.
La idea es, digamos, que en el biohuerto se cultiven la gran variedad de plantas, digamos, con bastante, digamos, con bastante realidad, ¿no? No se pueden de manera ilusa generar muchos cultivos de plantas si no se cuenta con los materiales necesarios. Continuemos. Ahora veamos, digamos, la letra C, determinar el terreno, algo muy importante. Para hacer un biohuerto tenemos que escoger el terreno adecuado, ya sea pequeño, mediano, grande, lo que haya en el colegio. Si el colegio cuenta con áreas para poder sembrar, entonces se tiene que escoger el terreno de manera adecuada, digamos, para poder trabajar ahí, que el agua esté cerca, ¿no es cierto? Que sea un terreno que se pueda, que no tenga muchas piedras, ¿no? O sea, eso se determina en base a un acuerdo, digamos, con el equipo, ¿no? Determinar, escoger el terreno adecuado, ¿no? Ni muy chico ni muy grande, asegurar el área, etcétera. Es decir, que no esté muy cerca, digamos, a las aulas, es decir, un ambiente adecuado, pequeño, grande, mediano. Repito, la idea es asegurar el proyecto que sea bastante exitoso, no abarcar mucho si no se va a trabajar, ¿no? Muy bien, o sea, ser realistas en ese sentido. Determinar, ¿no?, el terreno. Y si es chico, no interesa. La idea es que se determine el terreno y hacerlo, ¿no? Hacer el biohuerto pequeño, no importa, lo importante es hacer el proyecto. Ahora podemos ver el acopio de información. Para hacer el biohuerto tenemos que, el equipo tiene que ir con una idea estudiada. No se puede ir así a la ciega, sembrar y ya está, no es así. No se puede comprar semillas por comprar o adquirir semillas por adquirir. No se puede decir, ya me gustó esta plantita, voy a sembrarlo. No es así. Se tiene que hacer una pequeña investigación, ya sea en libros, digamos, de botánica, de plantas, o también en internet. Ahora realmente es fácil de acceder a la información, ¿no? El acopio de información tiene que ver mucho con el terreno, ¿no? ¿Qué tipo de terreno? ¿Cómo se prepara el terreno? ¿Qué tipo de plantas, ¿no?, de acuerdo al clima que estamos, estacionales? ¿Qué plantas se pueden cultivar? ¿Y qué plantas sí pueden rendir de acuerdo al lugar donde vivimos y también de acuerdo a la estación que tenemos, ¿no? Nuestro clima de Lima es un clima templado, con algunos miniclimas en algunos distritos, ¿no? Es decir, todo eso es un estudio, una copia de información general. El tipo de semillas, cuánto tiempo dura, su cosecha, etcétera. El tamaño, digamos, del terreno, o el tamaño del terreno pequeño y qué tipo de plantas para ese terreno, etcétera. Toda esa copia de información lo encuentras y es necesario que el equipo lo tenga para poder implementar el biohuerto, ¿correcto? Además, tener conocimiento del riego, como le digo, del riego de las plantas, cada cuánto tiempo se riega, qué tipo de plantas son. Hay plantas que se riegan una vez a la semana, hay plantas que se riegan 2 veces al día, interdiario, etc. Todo eso es información, acopio de información e investigación. Gestión de recursos. Siguiente paso. Consiste en, digamos, tener una base económica mínima para asegurar el proyecto. Es decir, de acuerdo al terreno que has escogido, te va a implementar pues una demanda de compra de planta, de abono para terreno, de materiales como lampas, palanas, picos, carretillas, en fin, ¿no? Si vamos a hacer alambrado, palos, alambres para alambrado, el surtidor de agua, las mangueras, es decir, una serie de recursos básicos, ¿no?, que tiene que el equipo prever, como son las herramientas y los materiales, ¿no? Los materiales son el abono, las plantas, ¿no?, etcétera. La implementación de esos materiales requiere todos unos recursos básicos, ¿no? Digamos que requieren la economía. Bueno, asegurar esos recursos es otro de los pasos, la gestión de recursos, ¿no? Ya sea con la comunidad, con los padres de familia, con el colegio, etcétera.
Bien, ahora veamos a la implementación del terreno en sí. Para implementar el terreno, una vez que es escogido, tenemos que implementarlo, tenemos que adecuarlo para, digamos, el sembrío, ¿no? Para cultivarlo. Para esto la tierra la tenemos que preparar, ¿no? Si la tierra no es adecuada, tenemos que, como, digamos, combinarla con tierra de cultivo, ¿no? También podemos agregarle a ese terreno lombrices de tierra que hacen, digamos que el humus o digamos la tierra de cultivo sea mucho más productiva, ¿no? Tenemos que delimitar el terreno, tenemos que remover, airear y sembrar, ¿no? Todo eso comprende la implementación del terreno, es una preparación para luego sembrar. El riego es importante, eso depende mucho también de cómo se ha investigado, cómo se ha estudiado el tipo de riego, ¿no? De tal manera que no pueda barrer con las semillas, ¿no? Hay riegos por aspersor, ¿no? Hay riegos también, le hacen a la manguera unos huequitos y lo ponen ahí por goteo, ¿no? Es decir, no se puede regar por regar y no todas las plantas tienen el mismo tipo de riego, ¿no? Son diversas formas de regar las plantas. Esto es toda una técnica también. No es porque tengo metros, ya le echo agua y lo empozo, no es así. No es así. Tiene su técnica. Bien, ahora veamos el cuidado de las plagas. Las plagas según las plantas se va a dar. Y no podemos usar insecticidas, ¿no? Y contaminar el medio ambiente. En lo posible tenemos que mejorarlos, ¿no? Tratarlos con insecticidas o plaguicidas naturales, ¿no? Como es el ají, ¿cierto? El ají, preparación del ají para poder, o atrapamoscas, para poder, en lo posible, de aminorar, digamos, el uso de insecticidas o pesticidas, ¿no? Ese también es un cuidado de plagas importante que no afecte al medio ambiente, sean naturales, ¿no? Algunos lo preparan también con jabón, ¿no? Es decir, con jabón y otros materiales, ¿no? Hay varias formas de preparar insecticidas naturales. Seguimos. Por último, los cultivos recomendados. ¿Qué cultivos recomendados podemos agregar? Esto también depende mucho de cómo se ha investigado y hay estudios de muchos, digamos, botánicos de qué tipo de plantas se pueden, digamos, cultivar en un biohuerto, ¿no? Tenemos hortalizas, ¿no? Tenemos hortalizas, ¿no? Tubérculos, verduras, frutas, ¿no? Etcétera. Plantas medicinales, etcétera. Por ejemplo, podemos sembrar, ¿no? Apio, el apio es muy importante, el apio se puede sembrar, se puede sembrar zanahoria, ¿no? Tomate, lechuga, ¿cierto? También, digamos, algunas plantas medicinales como son la hierba luisa, ¿cierto? Manzanilla, ¿no? Es decir, es muy amplio, ¿no? Pero que sea efectivo, conocer su periodo de cultivo, ¿cierto? De tal manera que se pueda implementar de la mejor manera, ¿no? Es decir, hay una amplia variedad para poder hacer los cultivos necesarios. ¿Cuál es la importancia del biohuerto? Vamos a ver la importancia ahora del biohuerto, de implementar el biohuerto, ¿no? En primer lugar, no daña el medio ambiente. El biohuerto no daña el medio ambiente. Un terreno depende de cereazo, que no le hacen caso, lo vuelve cultivable, ¿no? Hay producción de seres vivos, tanto animales como plantas, e insectos que visitan, el ambiente se hace más, con más frescura, o sea, hay una armonía, hay un equilibrio del medio ambiente con la naturaleza y con los seres vivos. También son terrenos productivos, ¿no? El biohuerto son terrenos productivos, ¿no? Para, digamos, la alimentación, para producir verduras frescas, ¿no? Para, digamos, mejorar, ¿no? Mejorar, digamos, la economía de la casa, porque inclusive algunos se puede vender, etcétera, ¿no?
Eso es una fuente también de ganancia. También es importante porque no daña medio ambiente, como repito, y los productos digamos, naturales para, digamos, el control de plagas es muy importante que se aprenda. Y repito, formar hábitos en los estudiantes y en la comunidad. Ese es quizás lo más importante, formar hábitos digamos, de cuidado del medio ambiente, de que las plantas son seres vivos y que no hay que destruir los jardines, ¿no? Bien, chicos, esto se hace en un colegio, ¿no? Pequeño, grande, mediano. Por esta pandemia que estamos encerrados y que no podemos hacerlo. Sin embargo, no puede haber motivo para no en la casa cultivar una plantita. Eso es lo más importante. Y eso quiero que ustedes puedan practicarlo, ¿no? Para, digamos, contribuir también a que se menore el calentamiento global. Para la práctica vamos a necesitar cosas pequeñas, no cosas grandes, ¿no? La idea es implementar con una plantita. Necesitan una maceta, un macetero pequeño, mediano, de acuerdo a la necesidad del hogar, a las necesidades económicas, pero la idea es empezar, ¿no? Cualquier tipo de plantas, pero que sean unas plantas más o menos, yo digo, con una pequeña investigación de acopio de información, ¿no? Donde puedan ustedes sembrar hortalizas, ¿cierto? Pueden sembrar verduras como la zanahoria. Necesitamos tierra abonada para que se compre y se pueda poner ahí brevemente nomás. Al fondo no se olviden poner una piedrita para que pueda tener el agua y luego sembrar una plantita, ya sea una semilla o cortar una ramita, una raíz y ponerle. Ya está, abonarla y mantener un riego constante, ¿no? Esa es la idea. De tal manera que ya tenemos nuestro biohuerto en casa, ¿no? Bien, chicos, lo dejo a cuidar el medio ambiente y a contribuir a aminorar el calentamiento global haciendo, digamos, un biohuerto en nuestra casa, cultivando una plantita. Nos vemos.